La Alianza Verde queremos empezar por celebrar que, aunque sea a destiempo y evidentemente violando el reglamento del Congreso, faltando al principio de consecutividad, por lo menos tarde, así no hubiera sido en el momento legalmente establecido. Perdón, el senador Andrade pregunta si quiere que decretemos sesión permanente. En consideración, siga. Gracias, presidente. Así no fuera en el momento previsto por la ley, cuando se estaba debatiendo este acto legislativo en su trámite en primera y en segunda vuelta en el Senado, estemos abordando la discusión de este tema que por supuesto es muy importante. Este debate, que lo estemos haciendo hoy, comprueba la falta de consecutividad legal en el trámite del acuerdo especial que se ha propuesto. Si evidentemente aquí se hubiera dado el debate y la discusión que ordena la ley que se hubiera dado, pues no estaríamos haciendo este debate de control político. Como no se dio, solo tuvimos como recurso acudir a un debate de control político para que literalmente no se saltaran al Senado de la República como la instancia para debatir este punto. Yo sobre esto quisiera, señor presidente, mostrar algunas diapositivas para ilustrar a los colegas del Senado y a los ciudadanos cómo se ha pretendido decir aquí que por cuenta de unas constancias se salvaguardó el principio de consecutividad y el debate obligado sobre este tema en el Senado. No fue así. Ha dicho el ministro del Interior que hubo 3 constancias en el trámite de Senado y que esas constancias le dan consecutividad a la discusión de marca mayor sobre este acuerdo especial. Eso es falso, contrario a la verdad, y por el contrario le genera un enorme e innecesario riesgo de legitimidad y de constitucionalidad a esta propuesta. 2 proposiciones fueron radicadas por el senador Roosevelt, efectivamente, en sesión de la Comisión Primera del Senado el 30 de marzo de 2016. Esas 2 proposiciones, ninguna hace referencia a la eventualidad de un acuerdo especial como mecanismo de blindaje jurídico de estos acuerdos. Una de ellas, que quedó como constancia, se refería a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero en nada hacía referencia a que esto fuera a ser un acuerdo especial para el acuerdo final. La segunda decía que una vez refrendados los acuerdos de paz podrían servir como parámetro de constitucionalidad de las normas que lo implementaran. Tampoco hace ninguna referencia a un supuesto acuerdo especial, convenio, conforme al artículo 3º común de los convenios de Ginebra. De manera que 2 de las 3 proposiciones que dice el Gobierno Nacional que fundamentan la consecutividad de esta discusión ni siquiera hacen referencia al tema al que nos estamos refiriendo. Solo una, la tercera, que se presentó en el segundo debate de primera vuelta al Senado, el 3 de noviembre de 2015, efectivamente menciona la palabra de los convenios. Dice, el acuerdo final para terminar el conflicto podrá, etcétera, serán de conformidad con el artículo 3º común de los convenios de Ginebra, considerados primordialmente como acuerdos especiales. Solo una de las 3, solo en uno de los 4 debates que se hicieron en el Senado de la República mencionó la posibilidad de hacer referencia al artículo 3º común de los convenios de Ginebra como sustento jurídico. Me tomé el trabajo, apreciados colegas, queridos colombianos, de revisar minuto por minuto el video de esa sesión y el acta de esa sesión. Insisto, sería solo en uno de los 4 debates, ni siquiera en el primero, ni ha sido consecutivo a lo largo de los debates. Ni en el acta, ni en el video en el que se mencionó esta proposición, ni se leyó esa proposición, ni se debatió. Sin leerla y sin debatirla, se sometió a votación.
Eso viola flagrantemente la ley quinta, más aún en el trámite de un acto legislativo. De manera que flaco favor le hacen a la paz los leguleyos y tenterillos que hoy dicen que habiendo incluido un mico en séptimo debate que no tiene consecutividad en su trámite, que no fue debatido por este Senado nunca, que así es como le dan seguridad jurídica a los acuerdos de paz. Qué flaco favor le hacen los amigos de la paz tratando de meter un gol como si nadie se fuera a dar cuenta en semejante tema. Apreciados colegas, doctor de la Calle, este Congreso ha debatido con rigor porque es mayoritariamente afecto al proceso de paz. Y ha debatido con rigor, con todas las horas necesarias. Solo en una propuesta, por ejemplo, la Comisión Legislativa Especial, nos demoramos horas, días enteras discutiendo esa propuesta que venía en el acto legislativo, como uno de los mecanismos de implementación. Y después de mucho discutir llegamos a la conclusión de que no era un mecanismo necesario, de que no era oportuno, de que no era pertinente, de que por el contrario iba a enredar aún más el trámite de las iniciativas relacionadas con la implementación de los acuerdos, y decidimos quitarla. Pero eso, doctor Zerpa, como usted lo sabe bien, le tomó horas de discusión a esta corporación, al Senado, para que ahora nos vengan a decir que por dos constancias no votadas ni discutidas, que ni siquiera mencionaban los acuerdos especiales con base en el artículo 3 común de los acuerdos de Ginebra, y una votada pero nunca leída ni discutida, que eso hace y soporta y demuestra el trámite debido y el debate debido en esta corporación. Aquí estamos haciendo este debate de control político porque le querían hacer conejo al Senado, porque se lo querían saltar en esta discusión. Y la única manera, así fuera a destiempo, que tuvimos para ser parte de esta discusión como nos corresponde, no solo por derecho ciudadano, sino por obligación constitucional y legal a quienes nos hicimos elegir en esta corporación, es la manera que hemos encontrado, insisto, a destiempo para intervenir en este tema. Esto que les acabo de decir, apreciados colegas, lo puede verificar cualquier miembro de esta corporación y cualquier ciudadano. Por fortuna, los debates, los videos, las actas de los debates del Congreso son perfectamente públicas. Ahora permítanme ir al tema de fondo. Nosotros en la Alianza Verde creemos que toda la combinación de mecanismos políticos y legales que acuerden las partes para cumplirle a Colombia con la paz son bienvenidos, son bienvenidos. Nos parece bien desde la Alianza Verde que si las partes han encontrado en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y en la figura de los acuerdos especiales en temas relacionados con el DIH, un mecanismo adicional para comprometerse mutuamente, no solo a nivel nacional, sino además internacional, al cumplimiento de las obligaciones mutuas que están adoptando en estos acuerdos, nos parece bien. Si las partes encontraron ese mecanismo adicional, y digo adicional porque ya están las facultades legales al presidente en materia de leyes ordinarias, el procedimiento legislativo especial de este Congreso para leyes que requieren mayoría calificada o son estatutarias, o son códigos, o modifican tributos. Qué bueno que hayan encontrado otro mecanismo adicional, el del acuerdo especial, está muy bien. Nosotros desde la Alianza Verde celebramos y apoyamos que se use ese otro mecanismo adicional de seguridad jurídica y de implementación de los acuerdos. Está perfecto. Pero ese mecanismo no se lo pueden sacar de la manga. Ni las FARC y el Estado colombiano pueden determinar normas de derecho internacional, ni su interpretación de los acuerdos son norma internacional. El derecho internacional está establecido y un acuerdo entre las FARC y el Estado de Colombia no modifica el derecho internacional. Por lo cual, tanto las FARC, pero sobre todo el gobierno de Colombia, que es el que es signatario de esos acuerdos,
debe seguir las normas establecidas sobre acuerdos especiales. Nos decía un senador aquí que es que de pronto no nos hemos leído los acuerdos especiales de Ginebra. No, aquí todos sabemos leer. Y podemos leer los acuerdos de Ginebra y los hemos leído. Y no es cierto que ni el artículo 6 de esos convenios, ni ninguna interpretación reciente como la citada en la respuesta de la Oficina del Alto Comisionado para este debate, diga que los acuerdos de paz o de cese de hostilidades en el marco de un conflicto armado son en su contenido general acuerdos especiales. Precisamente quien quiera leerlos podrá leerlos y verá que allí dice que lo relacionado con los temas de derecho internacional humanitario efectivamente puede ser parte de un acuerdo especial. Y resulta que aquí el Acuerdo de Desarrollo Rural Integral, doctor de la Calle, no tiene nada que ver con el DIH. Es un acuerdo político que nosotros respaldamos y nos parece muy bien para construir la paz. O el acuerdo sobre narcotráfico, o el acuerdo sobre participación política, eso nada tiene que ver con el DIH. Hay otras materias efectivamente relacionadas con el DIH que hacen parte de los acuerdos de La Habana. Por ejemplo, los acuerdos sobre acabar con el tema del reclutamiento de menores, sobre cese de las hostilidades, sobre sometimiento a normas de justicia transicional de los involucrados en estos acuerdos para que se puedan poner fin. Esas materias efectivamente hacen parte del DIH y por lo tanto se pueden incorporar en el ordenamiento jurídico colombiano como un acuerdo especial. Y efectivamente ese acuerdo especial puede servir como mecanismo adicional de seguridad jurídica de implementación de los acuerdos. Perfecto. Pero lo demás no es todo. A nadie, por más que apoye la paz de Colombia, por más que esté muy comprometido con la paz de Colombia, no hay manera, apreciado doctor de la Calle, de convencer a ni un solo jurista serio, a ni uno solo, que un acuerdo sobre desarrollo rural integral o participación política tiene algo que ver con normas del DIH. Eso no aguanta la revisión de ningún jurista serio. Y por lo tanto pretender meter semejante orangután por el ovillo de una aguja no hace sino poner en riesgos innecesarios esa parte de los acuerdos. ¿Por qué? Porque queremos hacer meter todo el acuerdo de La Habana, absolutamente todo, a través de un acuerdo especial para incorporarlo al bloque de constitucionalidad. No hay ninguna necesidad de hacer eso. De hecho, el acto legislativo prevé dos tipos de mecanismos distintos para llegar al mismo punto, para que todos los acuerdos de La Habana se incorporen como parámetro de interpretación temporal de carácter constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. Un mecanismo serán los acuerdos especiales, que en todo caso tendrán que ser incorporados mediante una ley por este Congreso. Y otro camino para las otras normas y contenidos de los acuerdos de La Habana que no tienen carácter de DIH, podrán efectivamente incorporarse también mediante otra ley, usando el procedimiento legislativo especial que contempla este acto legislativo, podrá incorporarse también al ordenamiento jurídico colombiano. No hay que hacer meter todo a la brava como acuerdo especial, como un tema de DIH, cuando no lo es. Sea por la ley ordinaria que establecerá e incorporará en el orden jurídico colombiano lo relacionado con el VIH como acuerdo especial, o sea por la ley que tramitará este Congreso como el procedimiento legislativo especial, por ambas vías, pueden el conjunto de los textos de los acuerdos de La Habana ingresar no a la Constitución, ojo, que ingrese al bloque de constitucionalidad no quiere decir que entra a la Constitución, que es inmodificable, como decía aquí un senador que me antecedió en el uso de la palabra. Dice literalmente el artículo que estamos incorporando, que ha propuesto el gobierno, que ingresan al bloque de constitucionalidad como parámetro de interpretación temporal. Pero son dos vías distintas y no hay necesidad de forzar la mano
ni de hacer interpretaciones extrambóticas del VIH, ni de los acuerdos especiales, ni de saltarse el procedimiento legislativo corriente que tiene este Congreso, ni de saltarse al Senado de la República, ni de meter un mico en séptimo debate. No hay ninguna necesidad de hacer nada de eso. Si compartimos el propósito, que sea como acuerdo especial por VIH, o sea por acuerdo político, ambas cosas lleguen aprobadas y tramitadas por este Congreso al bloque de constitucionalidad para que sean referente de interpretación constitucional temporal, ambas cosas se pueden hacer sin incurrir en esos riesgos innecesarios. Ahora, haciendo esa claridad que no es menor, yo me he tomado largas horas, y nos hemos tomado en nuestra bancada largas horas para estudiar este tema que evidentemente tiene muchas complejidades jurídicas, pero no por tener complejidades jurídicas no debe tener también cierto sentido común elemental de lógica política, elemental. Y el tercer punto, que para la Alianza Verde era absolutamente inamovible, inmodificable, en nuestro compromiso con la paz y con los colombianos, era el punto de la refrendación. El artículo que mandaron, el mico que mandaron al séptimo debate, deliberadamente era el único de los 3 instrumentos previstos en el acto legislativo que no preveía expresamente que estaba sujeto a la refrendación ciudadana de los acuerdos de paz. Y eso evidentemente nos causó una gran controversia pública. A muchos, no solamente a los de la Alianza Verde, a muchos colombianos. A quienes no creen en la paz, mis queridos amigos, no hay argumento que los vaya a convencer. Quienes aquí están contra la paz y por la guerra y por seguir usando la bandera de las FARC para su propio beneficio electoral, no hay cosa que podamos proponerles que los saque de esa posición muy respetable. Irán a las urnas y defenderán el no en el plebiscito. Y defenderán sus argumentos y lo harán democráticamente. Y si nos ganan en el plebiscito por la paz, pues no podremos implementar los acuerdos de La Habana, no podremos. No importa qué mico, ni qué acuerdo especial, ni que nada se invente, no hay manera que este Congreso pueda, después de perder en las urnas, tramitar una ley incorporando unos acuerdos. Eso lo sabemos todos. Como no hay manera de evitar ni impedir que este Congreso, usando las normas que expida legítimamente, incorpore y cumpla los acuerdos de paz si pasamos en las urnas. Y eso es justamente lo que nos estamos jugando. De manera que yo quiero celebrar en nombre de la bancada de la Alianza Verde que en buena hora el gobierno, de quien nunca hemos tenido la menor duda, que está comprometido desde el presidente de la República, pasando por los negociadores hasta todos sus funcionarios, con la refrendación ciudadana, con que seremos los ciudadanos por primera vez los que tendremos la última palabra sobre estos acuerdos de paz. Y esa es una gran victoria democrática, lo hemos dicho muchas veces y lo quiero reiterar hoy. Este es el décimo proceso de paz en 30 años. El presidente Barco firmó la paz con el M-19, yo me siento aquí al lado de nuestro compañero Antonio Navarro. No le preguntó a nadie si esos acuerdos nos parecían bien o no. Dio amnistía absoluta, impunidad absoluta. El entonces comandante Antonio Navarro firmó esos acuerdos un día y al día siguiente fue candidato. Al día siguiente. Y a nadie le preguntaron si nos parecía bien o nos parecía mal. El presidente Gaviria hizo otros 4 o 5 acuerdos de paz con grupos guerrilleros. A nadie le preguntaron si nos parecían bien o mal. El expresidente Uribe hizo los acuerdos con los paramilitares. A nadie le preguntaron si le parecían bien o mal. Hoy, por primera vez en la historia de Colombia, seremos los colombianos los que tendremos la última palabra sobre los acuerdos de paz con las FARC, y así debe ser. Y eso es una virtud de la evolución de nuestro sistema político, de nuestras garantías, de nuestro sistema constitucional, que la Alianza Verde celebra. De manera que queremos hacerle un reconocimiento al gobierno, insisto, de quien nunca hemos dudado de su compromiso, y a los ponentes del acto legislativo en Cámara, que con absoluta sensatez, con sentido patriótico, histórico, lógico,
han decidido incorporar en la ponencia para último debate, sujetar la entrada en vigencia de todo el acto legislativo, de todos sus artículos, a la refrendación ciudadana. Esa era la decisión correcta. Y si, como lo dijo el gobierno una y otra vez, esa es su decisión política, pues debían quedar incorporados en el texto así, explícitamente, y no con lugares a interpretaciones. De manera que celebramos esa decisión y la respaldamos. Esta generación tiene la obligación moral e histórica de ganar con transparencia y en las urnas la paz. No tenemos otro camino y no vamos a evadirlo ni tenemos ningún plan B. Nuestro único plan B es acabar nuestro único plan A y nuestro único plan es acabar esta guerra y construir la paz. Punto. No hay otro plan. Y así lo vamos a enfrentar. Cuarto punto. Aún si lográramos ponernos de acuerdo, y le queremos hacer desde la Alianza Verde al gobierno, a las FARC y a los miembros de este Congreso un llamado a que no corramos riesgos legales innecesarios con estos acuerdos. Aún tenemos tiempo de corregir. No quedemos todos a expensas. Quienes creen que aquí redactaron un articulito genial y se creen los grandes genios porque lo lograron colar en séptimo debate, en la vida de verdad están exponiendo este acto legislativo a lo que diga o no diga la Corte Constitucional sobre el mismo. Están exponiéndolo de fondo y de forma a 9 señores y señoras muy respetables, pero que no tienen nada que ver con la negociación de estos acuerdos. Sería mucho más sensato que desde la propia mesa y desde este Congreso precisáramos los términos con los que vamos a incorporar esos acuerdos. Por eso quiero referirme a 2 temas más. Uno, aún si uno aceptara, insisto, a la Alianza Verde le parece bien que los acuerdos de La Habana, sea en su contenido de VIH y como acuerdo especial, sea como acuerdo político y por incorporación legal, hagan parte del bloque de constitucionalidad como parámetro de interpretación temporal. Nos parece bien, nos parece una garantía política y jurídica aceptable. Ahora bien, ¿qué quiere decir temporal? Y a mí me preocupa mucho, a nosotros nos preocupa mucho la Alianza Verde, la respuesta que nos ha dado el señor comisionado de paz, el doctor Jaramillo, en su respuesta al Congreso para este debate. Porque lo que ha dicho, lo que nos responde aquí literalmente el señor comisionado, es que temporal, dice, le preguntamos expresamente, ¿cuál es el periodo? Como la temporalidad está sujeta al periodo de implementación, le preguntamos, señor comisionado, díganos cuál es el periodo de implementación para saber durante cuánto tiempo van a estar estos acuerdos incorporados como parámetro de interpretación constitucional. Y el señor comisionado nos contesta, el periodo de implementación deberá ser establecido en cada una de las normas que desarrollen el acuerdo final a través del procedimiento especial para la paz. No, lo que nosotros estábamos esperando, cuando uno pregunta por un plazo, uno espera una respuesta con un plazo. Si estamos preguntando por cuál es el plazo temporal con el cual esto se va a tomar como parámetro de interpretación, estábamos esperando una respuesta en días, o en años, o en horas, o en meses. Pero así es como se establece la temporalidad de algo, en una unidad de tiempo, no en esta cosa gaseosa de que cada ley va a ir diciendo. Entonces la ley que eventualmente apruebe este Congreso sobre el punto de desarrollo rural integral, por poner un ejemplo, entonces si allí decimos que esa ley durará implementándose 20 años, entonces esa parte durará 20 años en la Constitución como parámetro de interpretación. Y si expedimos otra ley relacionada con la participación política que digamos que va a durar 4 años, entonces esa durará 4 años. ¿Cómo es esto? Yo quisiera sugerirle al gobierno, a la mesa, a las FARC, a este Congreso, que tomemos una decisión precisa al respecto. Y en nuestro entender, la temporalidad para esa interpretación en el marco del bloque de constitucionalidad que vamos a hacer, está fijada en el acto legislativo. Este acto legislativo propone un procedimiento legislativo especial y unas facultades presidenciales que tienen un plazo máximo de 1 año, apreciados colombianos, así lo hemos votado en este Congreso, ese es el plazo. Tenemos 1 año para implementar los acuerdos de La Habana. Para implementarlo digo,
en el desarrollo de las normas legales que se requieran para cumplir ese acuerdo. Es posible que las leyes de hecho son intemporales, las leyes se expiden en este Congreso y tienen vigencia hasta tanto alguien no las demande. Entonces, aquí implementación y parámetro temporal de interpretación constitucional quiere decir que en ese año en el que el presidente expedirá decretos con fuerza de ley para las normas de carácter de ley ordinaria, o en el que este Congreso expedirá leyes estatutarias o actos legislativos que se necesiten para la implementación de los acuerdos de ley, es en ese año que se pueden expedir las leyes, que la Corte Constitucional puede interpretar la constitucionalidad o no de esos actos que produzca el presidente o este Congreso con base al parámetro de constitucionalidad de los acuerdos. Pero no es indefinidamente, es un año, seamos claros en eso. En un año este Congreso tendrá que sacar las normas necesarias para la implementación. Claro, ya la ejecución de esas normas seguramente tendrá muchos años más, pero eso en ningún caso quiere decir que vamos a quedar con una intemporalidad, con una especie de constitución en el limbo. Hágame el favor, ¿eso qué clase de seguridad jurídica puede ser ni para los acuerdos de paz ni para la Constitución de Colombia? Nosotros no podemos dejar en el limbo, ¿no?, ahí chilingueando la Constitución por sécula seculón. No, lo que establece este acto legislativo de paz es que en el primer año sacaremos las leyes, actos legislativos, leyes ordinarias, etcétera, que se requieran para la implementación, y en ese año la Corte Constitucional podrá entonces usar el contenido de los acuerdos como parámetro temporal de interpretación. Por último, y fíjense ustedes, para reiterar esto, en la respuesta número 19, en el punto C, doctor de la Calle, y por eso nosotros nos atrevemos a decir que la interpretación de temporalidad es esta que estamos dando, y que seguramente el gobierno la comparte, porque en el punto C dice, le preguntamos, señor comisionado de paz, ¿es posible incorporar un texto vía bloque de constitucionalidad de manera temporal, como lo plantea el artículo que mandaron, digamos, al séptimo debate? Nos contesta el señor comisionado, primera parte, no existe ninguna limitación para no hacerlo, ¿correcto? Estamos de acuerdo, no existe ninguna limitación, eso puede ser parte. Se trata de una garantía adicional para los ciudadanos porque el texto del acuerdo final no entra al bloque de manera indefinida, no entra indefinidamente, ni para ser tenido en cuenta frente a todas las normas, sino solo frente a aquellas que sean necesarias para su implementación y desarrollo. Y lo que dice el acto legislativo es que las normas necesarias para la implementación y desarrollo de los acuerdos de paz tienen un año para expedirse, o bien mediante las facultades especiales del presidente, o bien mediante el procedimiento legislativo especial, de manera que para nosotros es clarísimo, pero preferiríamos que nos lo reitere hoy el gobierno, y si es posible quede claro en el octavo debate, que cuando hablamos de esa temporalidad nos estamos refiriendo a un año. Además, para acabar este mito mentiroso, como tantas mentiras que se dicen alrededor del proceso de paz, que dicen que los acuerdos de La Habana van a reemplazar y suplantar la Constitución de Colombia. Mentiras, ni van a reemplazar ni van a suplantar la Constitución de Colombia, van a servir de parámetro de interpretación de la Constitución de Colombia en lo relacionado con las materias de acuerdo por un año. ¿Respecto de qué? Respecto de las leyes, actos legislativos que se expidan o bien por el presidente o bien por este Congreso para implementarlas. Último punto. El tema del control, el tema del tipo de interpretación. Dicen los abogados que algo puede entrar al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta como parámetro de interpretación en dos sentidos, o en sentido estricto o en sentido lato. Y no es un asunto menor, porque el sentido lato es infraconstitucional, pero supralegal, por lo cual se entiende que no está modificando ninguna norma constitucional. Si uno le dice a la Corte Constitucional que debe interpretar algo en el bloque de constitucionalidad en sentido lato, le está diciendo, eso no es norma constitucional, pero es norma supralegal. Nosotros entendemos que eso es lo que se quiere aquí, porque efectivamente no estamos reemplazando la Constitución, ni siquiera estamos poniendo los acuerdos de La Habana al nivel de la Constitución, sino como parámetro de interpretación.
Pero desafortunadamente el texto del articulito que mandaron a séptimo debate dice lo contrario. Dice que entrará en sentido estricto. Y en sentido estricto, mis queridos amigos, quiere decir que entra a competir y a nivel constitucional. No a nivel infraconstitucional y supralegal, no entra a nivel constitucional. Y eso sí nos parece un despropósito. Por muy importantes, trascendentales que sean los acuerdos de paz, no son más que un acuerdo político temporal, no son normas constitucionales. Y por lo tanto no pueden ponerse a ese nivel. De manera que, para hacer la propuesta concreta, en octavo debate debería eliminarse la palabra estricto sentido en ese artículo, para que no quede duda que no estamos reemplazando ningún texto constitucional, que ni siquiera le estamos dando rango de norma constitucional a ninguna norma de los acuerdos de La Habana. Lo que estamos haciendo es incorporándolas al bloque de constitucionalidad como parámetro de interpretación temporal, infraconstitucional, pero supralegal. Yo dudo mucho, apreciados colegas, que por mucho lobby, trascendencia, Papa, Obama, que le metan a estos acuerdos de paz, la Corte Constitucional acepte imponerse un límite semejante, como el que esa palabra le impondría. Así que una de dos, muy seguramente, o aquí tomamos la decisión de hacer las cosas al derecho y eliminar ese tipo de interpretación estricta, o, de nuevo, vamos a exponer a los acuerdos de paz a que sean 9 señores y señoras que no han estado en este acuerdo, que no se han tenido que quemar las pestañas como los miembros de nuestro equipo negociador en estos temas, los que van a terminar interpretando, eventualmente derogando o aclarando el alcance de esa interpretación. Un último tema, el del control constitucional. Esto sí, miren cómo es de importante el control constitucional. En los acuerdos de paz con los paramilitares, en un Congreso dominado en casi la mitad de sus curules por gente puesta a sangre y fuego, o con plata, o con clientelismo de los paramilitares. En un Congreso con semejante conflicto de interés, aprobaron la Ley de Justicia y Paz. Y creyeron que habían metido, allá también, en esa época, hubo otros genios que creyeron que habían metido los goles de la vida, con una serie de artículos en esa ley. Se les cayeron en la Corte. Y esa ley tenía control constitucional ordinario. Y se les cayeron en la Corte. Todos esos goles que pretendían darse impunidad, hacer un proceso judicial de verdad y de sometimiento a la justicia de papel, no tener penas efectivas, todas esas cosas se cayeron en la Corte, por fortuna. Nos preocupa aquí, no que se está diciendo que el control constitucional será único y automático. Eso puede tener mucho sentido, doctor de la Calle. Nos preocupa, doctor de la Calle, señor ministro de Justicia, de nuevo, que en la respuesta que nos manda el señor comisionado a este debate, se contradice en dos respuestas respecto a este punto. Se las voy a señalar precisamente para que ustedes las puedan evaluar. En el punto, en la respuesta 4, nos dicen el comisionado, la interpretación, el alcance de decir que el control constitucional será automático y único, es el mismo alcance que hoy se da a la revisión constitucional de las leyes estatutarias. Nos dicen la respuesta número 4, que nosotros creemos que es la correcta. Eso quiere decir que efectivamente, como en cualquier ley estatutaria, control único y automático quiere decir que se estudia de manera comprensiva, integral el contenido de la ley, que la Corte se pronuncia de manera comprensiva e integral sobre el contenido de la ley, pero que eso no obsta para que si en aplicación de la ley sobre un tema sobre el cual no ha habido pronunciamiento jurídico definitivo de la Corte en un tema, alguien pueda demandar o pueda reabrirse ese debate. Así es que se examina la constitucionalidad de las leyes estatutarias. Y nos dice en la respuesta número 4 el comisionado de paz, cuando decimos control constitucional único y automático, estamos entendiendo que es el equivalente al control constitucional de unas leyes estatutarias. Muy bien, estaríamos de acuerdo con eso. El problema es que en la respuesta número 18 nos dice otra cosa. El gobierno aquí ha señalado
aquí y en todos los debates que se han hecho sobre este acto legislativo, que esto no es un tratado internacional, esto es un acuerdo especial de DIH basado en el convenio, en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra. Muy bien, pero doctor de la Calle, en la respuesta 18 de la Oficina del Alto Comisionado, que también tiene relación cuál es el alcance del control constitucional, dice el señor comisionado: dicho esto, en la visión del gobierno, la Corte Constitucional deberá llevar a cabo el control constitucional de constitucionalidad de la ley aprobatoria del acuerdo final como acuerdo especial en los mismos términos en los que lleva a cabo la revisión constitucional de un tratado internacional. Entonces, ¿a qué respuesta le hacemos caso? A la respuesta número 4, que nos dice que es como una ley estatutaria. Termine, senadora. Gracias, presidente. ¿A qué respuesta le hacemos caso? A la número 4, que nos dice que el control de constitucionalidad será el equivalente a una ley estatutaria, que no nos preocupemos, que eso de único y efectivamente único y automático no es ninguna cosa nueva en el orden constitucional colombiano, eso está establecido. O le hacemos caso a la respuesta 18, que nos dice que no va a ser como una ley estatutaria, sino como un tratado internacional. Y en eso sí que valdría la pena no prestarse a equívocos, en esto y en todas las materias que hemos señalado. Si esto no es un tratado internacional, si esto no está cambiando el estatus jurídico de las partes, si por cuenta de los acuerdos de La Habana e incluso su eventual incorporación como un acuerdo especial, no le estamos dando estatus de beligerancia ni reconocimiento como contraparte paraestatal a las FARC. Si nada de eso está ocurriendo y nosotros le creemos al gobierno que efectivamente está ocurriendo, es mejor no prestarse a equívocos en este tipo de respuestas que dicen que no es un tratado, pero que eso sí se va a incorporar de una manera bastante parecida a un tratado y se va a controlar constitucionalmente como un tratado. Ese sí es un galimatías que francamente es muy difícil de entender y de explicar. Sería pertinente que se aclarara ese punto. Esos eran los 6 puntos que la Alianza Verde quería llamar la atención. 5 de forma, 5 de fondo, 1 de forma, que no es menor, no es menor. Si el de forma que aquí hemos ilustrado, que lo podrá ver cualquier ciudadano, que podrá demandar ese mico que mandaron al debate séptimo, se cayera, creo yo que es desafortunadamente lo más probable que ocurra. No se puede meter semejante orangután y pretender que nadie se va a dar cuenta. Creo que en todo caso, la vigencia y validez y el respaldo a la decisión de la mesa, del gobierno y de las FARC, por parte de quienes respaldamos la paz, de que esos acuerdos de La Habana se puedan incorporar en lo relacionado con el VIH como un acuerdo especial, se podrá tramitar en este Congreso. Si eso lo traen como un nuevo acto legislativo, el 20 de julio, o en la fecha pertinente después de la refrendación, aquí se podrá tramitar, porque lo que estamos cuestionando no es el contenido de la decisión política de la mesa. Al contrario, la respaldamos, quienes acompañamos la paz, la respaldamos. Pero tenemos que hacerlo a plena luz del día, con las garantías de un debate histórico de semejante naturaleza, y no como un mico en el séptimo debate. De este momento, de este debate, de estos ires y venires, de este momento de la historia de Colombia, se va a hablar por 100 años en la historia de Colombia. Estos videos los van a ver miles de estudiantes y ciudadanos hacia el futuro. Miles, millones. Así como durante años nosotros hemos evaluado desde la academia y la política los videos y actas y decisiones del Frente Nacional, o como hemos evaluado durante 100 años las actas y acuerdos que se hicieron sobre el fin de la guerra a los 100 días. Por 100 años se hablará de este momento, se verán estos debates, se examinarán estas actas, que diga la historia que le cumplimos a esta y a las futuras generaciones de Colombia. Que diga la historia que dimos los debates con rigor, que fuimos a las urnas con transparencia, que ganamos un mandato claro para acabar una guerra de 60 años,
infame, que le costó la vida a 280.000 colombianos inocentes, que no eran ni de las FARC, ni de los paras, ni del Estado, sino unos colombianos civiles humildes, que esta guerra despojó a 6 millones de compatriotas humildes, la mayoría de ellos mujeres y niños, que secuestró a 35.000 colombianos y colombianas, y que en el año 2016 finalmente logramos encontrar una vía política, una vía electoral y una vía jurídica transparente, histórica, para acabar esta guerra. Que no se diga, ni en un año, ni en el año 99 de esta discusión, que metimos un mico a la brava, que tratamos de saltarnos la refrendación, y que aún si no pasó, nos inventamos la manera de meter un articulito en la Constitución, como otros la cambiaron para su propio beneficio y su reelección. No es así. Como los colombianos que hemos apoyado la paz, queremos hacer la paz. Queremos terminarla bien, como la empezamos y como estamos a punto de acabarla. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, le ofrezco para una moción.